En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios, de la Misión de San Andrés Apóstol en Tijuana, Baja California, Diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. El Evangelio es para el 5 de febrero del 2019 según San Marcos. Había gastado todo en médicos y estaba peor. Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla y se reunió mucha gente a su alrededor. Y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo, se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando: «Con solo tocarle el manto curaré». Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaban: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado el manto?». Y él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloran y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Niña, te mando, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. «Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti». Muy bien, creo que hoy tenemos una maravillosa oportunidad para meditar en estas palabras que probablemente a algunos de mis hermanos no les gusten. Había gastado todo en médicos y estaba peor. Es un hecho que si un médico no sana, pues no es médico, o es un médico, como dijéramos, chafa. Y cuando un cura no cura, pues tampoco es cura, es un cura chafa. Qué palabras tan fuertes, y me las aplico primero que nada a mí mismo. Bendito sea Dios que todavía no llego, por la gracia de Dios, a ser cura. Tan solo soy un padre diácono. Pero contemplo aquello que es necesario si Dios quisiera llamarme al presbiterio. Es decir, de acuerdo a los padres apostólicos ortodoxos, que también son romanos, primero deberíamos de ser los que somos llamados hacia Dios, por Dios, primero que nada, ser purificados. Cuando somos purificados de nuestros pecados, es decir, cuando el ojo de nuestra alma queda limpio, entonces es cuando nos deberían de ordenar diáconos. Yo todavía estoy buscando el ser purificado. Posteriormente, siendo ya purificados y avanzando en el seguimiento del Señor, somos iluminados por el Espíritu Santo. Por eso es que en un momento dado podemos explicar la palabra del Señor. Entonces es cuando nos deberían de ordenar presbíteros. Y finalmente, el hombre que va siguiendo al Señor es santificado, es deificado. Y entonces es cuando deberían de ordenar los obispos. Dentro de mi propia iglesia ortodoxa
Leo con tristeza los comentarios de que, debido a la necesidad, se dejó de hacer de eso estrictamente, buscando a hombres buenos que pudieran hacer el trabajo, tanto de obispos como de presbíteros, pero sin que hubieran pasado por este proceso. Cuando no hemos pasado por el proceso de purificación, iluminación y sanación, no hemos sido sanados, y por lo mismo nosotros no podemos sanar a otros. ¿Qué decir de esos hermanos en el presbiterio que ni siquiera tienen idea de que tiene que pasar eso? ¿Acaso ellos sanan o pueden sanar? Hace unas horas una persona bien intencionada me decía: ¿entonces un sacerdote no perdona los pecados? Claro que los perdona, porque el que los recibe el perdón de los pecados, por así decirlo, la absolución de Dios a través del sacerdote, si esa persona que solicita, o mejor dicho, que confiesa sus pecados delante de Dios, lo hace de una manera correcta, con una buena disposición de corazón, queriendo arrepentido, queriendo ser sanado, queriendo ser perdonado, y el presbítero, en este caso, no ha sido no ha sido reducido, no ha sido suspendido. El sacramento se da, mas no se da la gracia de la sanación. Y es algo que es bien difícil de entender, porque así como el presbítero que celebra la divina liturgia, siendo un pecador y sobre todo un pecador corrupto, me quiero imaginar a estos sacerdotes que son adúlteros, que son pedófilos, son homosexuales. Si esos intentan celebrar la Eucaristía, dice alguno de los padres que el sacramento se realiza en gracia de Dios y por el poder de Dios, no del Padre, sino de Dios, pero que el propio presbítero no es santificado por su condición de corrupción. Queridos hermanos, ¿qué significa esto? Significa que cuando nosotros somos vencidos constantemente por la gula, por la avaricia, por la codicia, por la impureza, que significa también el adulterio, por la avaricia, por el odio, por la ira, por la tristeza, quiere decir que no estamos siendo sanados. Y no importa que nos pasemos 5 misas al día, todos los días de la semana, de todos los años, si no estamos siendo sanados, simplemente no estamos siendo sanados. Seamos muy humildes, pidamos sobre todo a Dios que purifique al presbiterio en todo el mundo, que nos ayude a todos los que le hemos respondido que sí al Señor, primero que nada, a ser purificados de nuestros pecados, para ser iluminados, para comenzar este proceso también de sanación para todos ustedes, hermanos, porque realmente lo necesitamos todos.